Bien, continuamos en Bisagra. Tenemos la presencia aquí en el estudio de Benjamín Roberto Díaz, que es excombatiente de Malvinas. Acaba de terminar una charla con los pibes de la Escuela 1737 en la usina cultural y ahora pasó un ratito por la radio para charlar con nosotros Facu. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué se llevó primero de la charla con los pibes? ¿Los vio ahí? ¿Está acostumbrado a tener charlas con chicos de esa edad o no? ¿Y qué le pareció que le prestaba más atención? Yo la verdad que nunca di una charla. Creo que en la radio una vez Fabio me llevó, pero nunca di charla. De que regresé de Malvinas siempre me quedé retirado de todo. La primera vez estaba con un poco de nervio, pero los chicos muy interesados del tema. Así que la verdad que me voy más contento por los chicos que tienen interés el tema de Malvinas, sus preguntas y todo eso me hizo bien. ¿Y cuál es su experiencia o cuál fue su experiencia ahora compartiéndola en el aire de la radio para quienes nos escuchan, para quienes nos ven a través del canal de YouTube? Yo la verdad le contaba de la historia personal y dónde estaba, no lo que no vi. Nosotros, yo pertenecía al batallón número 5, que es un batallón de infantería marina, que fue destacado por los ingleses, que eso está reconocido en la historia, ¿no? Que fueron creo que le dieron medalla al comandante y todo. ¿Asiento en donde? En Roberto? Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. Río Grande, Tierra del Fuego. Bien. Y por el mismo clima que teníamos en Tierra del Fuego, que es mucho frío, mucho zona de turbales, coincidía más o menos con el tema de Malvinas. Entonces creo que el adiestramiento fue bastante bueno en ese sentido. O sea, comparándolo con otros chicos que venían del norte que no estaban acostumbrados al frío y al mal clima, ¿no? Y en el caso de ustedes, ¿cuándo llegan a Malvinas y cuándo, si es que hubo un cuándo, ¿no? Comienzan a sentir el run de que estaba la posibilidad de justamente de ir a Malvinas, ¿no? Porque en el caso de Buenos Aires muchos señalan sobre todo que fue prácticamente de un día para el otro, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros nos fuimos el 6 de abril a Malvinas y el 2 de abril nosotros estábamos en campaña y ya nos informaron y escuchamos de que se tomó Malvinas. Pero antes de eso no. Antes de eso no. O sea, durante el mes de marzo, por ejemplo, no había ni... No, yo creo que no ni lecturas entre líneas, ni nada. No. Bien. Estábamos de campaña y en eso llegamos de campaña el primero y después nos avisaron que teníamos que regresar, así que volvimos al batallón y ya nos empezamos a preparar para ir a Malvinas. Y se van el 6. El 6 nosotros, porque ya habían tomado Malvinas los comandos y el grupo de... hicieron el desembarco, mejor dicho, con la Fuerza Naval, con la Infantería Marina y los comandos anfibios, que fueron los que desembarcaron. Y una vez que llegan a Malvinas, bueno, ¿cómo es la experiencia? Están parte de los 74 días, que en ese caso ya eran 70, porque ya habían pasado 4 días de la guerra, claro. ¿O estuvieron todo el conflicto? Sí, los primeros tiempos no teníamos enfrentamiento con los ingleses, estábamos haciendo las posiciones, ni bien llegamos, nos dieron el sector que teníamos que cubrir, que era el batallón 5 en total, tenía que cubrir 16 kilómetros, contaba con 780 soldados en total, ¿no es cierto? Que creo que fue agregado 200 soldados más del ejército para completar el tema de cubrir los 16 kilómetros, ¿no es cierto? Y bueno, ya hicimos posiciones y esperando. ¿Y esa espera se acaba cuándo? O sea, ¿cuándo entran en Y creo el 1 acción? de mayo el primer bombardeo inglés, que hubo el primer bombardeo que empezó. O sea, en la previa de lo que fue el hundimiento del general Belgrano. No, el Belgrano fue un día después. Por eso, el 2. Sí, el 2. Nosotros cuando llegamos ahí, al poco tiempo los ingleses ya empezaban, cuando llegaron, porque venían en camino, ¿no? Uh-huh. Después se lo bombardeó toda la noche con la artillería de buque. Hay veces que, por ejemplo, hacían aparecer en el radar que venían 2 o 3 buques y en realidad no era nada, sino hacían aparecer electrónicamente que eran buques. Entonces con eso era un hostigamiento toda la noche, permanentemente en las 24 horas, porque a la madrugada ni bien amanecía, aparecían los aviones a atacar. Pero a la noche bombardeo de artillería que nosotros no estábamos en alcance. Ellos bombardeaban, ponerle 13 kilómetros a 15 y nosotros no teníamos armas
para combatirle a ellos en ese momento. O sea que soportamos la artillería toda la noche. Y su experiencia vinculada a la propia, digo, vinculada con el mundo de las comunicaciones. Sí. Estamos hablando 40 años atrás, Sí. y entonces, ¿qué nos puede transmitir desde ese sentido? ¿Cuál es el trabajo de la comunicación en su Claro, caso? en mi ¿Comunicar caso- a quién? No, en mi caso era, por ejemplo, yo era jefe de grupo de una sección de mortero, Ujú. de donde destacaba algunos soldados en las compañías de tiradores. Como yo te decía recién, que las compañías de tiradores están al frente Sí. y nosotros estábamos atrás. Ellos están en la montaña donde hay roca, nosotros estamos en el descampado con la artillería. Puede haber artillería 106 donde estaba yo, 81 y otra defensa antiaérea distribuida en el campo, ¿no es cierto? Y los de adelante, las compañías de tiradores son las que solicitaban los tiros, solicitaban apoyo cuando los ingleses estaban muy cerca. Entonces nos pedían, la función mía era recibir la comunicación, dónde quería el fuego, me daban coordenadas, me daban esto y aquello. Yo le transmitía al jefe y al suboficial que estaban ahí, hacían el programa, yo le transmitía a los morteros qué mortero iba a tirar, y así sucesivamente. Teníamos 4 grupos de morteros, o sea, tenía eso, yo manejaba eso, esa era mi función. Recibir, darle la información a los que estaban acá planificando, y después yo llamaba le comunicaba a los morteros que preparen tal mortero, el 1, el 2, el 3 o el 4, y que abran fuego, y les daba las coordenadas y todo eso. Era mi función. Y por supuesto, al INS no era tan fácil estar tranquilo, te estaba bombardeando constantemente. O sea, llegaba un momento que le hacíamos todo directamente más ligera, una manivela para abajo, para arriba, depende de la distancia. A veces se tiraba casi sobre la propia tropa. ¿Y Terrible. el sistema de comunicación, cómo era? ¿Qué tenía? Obsoleto totalmente. Pero dentro de eso obsoleto, ¿no? Hoy que es todo tan ligado ligado a la tecnología y a las computadoras. Bueno, ¿cómo era justamente ese sistema de comunicación? El sistema de comunicaciones, no sé si estaba comentando ahí, era muy obsoleto para la época. Nosotros O sea, era manejamos- viejo para ese momento todavía. Ya. Es re viejo, era cosa que teníamos algunos de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Teníamos un teléfono a magneto, teníamos una radio era el peso que tenía era para 8 kilómetros, y para hablar a 16 kilómetros teníamos que agregar una cosa que se llamaba booster, que hacía que ganaba 8 kilómetros más de comunicación. Cuando el inglés andaba con un aparatito acá y era un soldado más manejando. Claro. Claro. Lo que veríamos hoy, salvo la distancia, y disculpe la comparación, los árbitros de fútbol, digamos, comunicados internamente con un cosito Correcto. acá. Esa es la Sí. tecnología británica. Y Claro. usted andaba con un equipo que era difícil hasta de cargar por 2 personas. Sí, aparte con el bombardeo siempre se cortaban las líneas de teléfono. Claro. O sea que siempre había que salir a repararlo bajo el bombardeo y todo eso. A veces decían, bueno, se usaba la línea telefónica porque de esa manera los ingleses no interferían en las comunicaciones. Porque los ingleses interferían, imagínate un equipo muy viejo, los ingleses Lo interceptaban fácil. Siempre. Claro. Yo hablaba y a veces me contestaban ellos. Eso era un lío en las comunicaciones a veces, ¿viste? Y más en el fervor de la pelea, y te Claro. estaban bombardeando, se llama bastante complicado. Y usted destacó inclusive aquello que transmitieron los propios militares ingleses, ¿no? Del comportamiento del regimiento en donde estuvo usted. ¿Eso basado en qué? O sea, ¿cuál fue el mérito que subrayaron los ingleses con respecto a la actuación de ustedes? Exactamente. No, fue un reconocido el batallón 5 y le dieron una medalla al comandante, fue reconocido. Por el hecho de que nosotros le hicimos frente, lo último que nos quedamos en campo de batalla fue el batallón 5. Se había dado la orden anteriormente para que se haga se replieguen, que ya como que estábamos ya rendidos, Ujú. y el batallón 5 se quedó un día y medio más a combatir. ¿Por qué? Y la orden del comandante fue esa. Ajá. O sea, era como que no queríamos entregarnos, pero era órdenes. Entonces, el batallón 5 se quedó sin defensa antiaérea, entonces los Lee Harry, los ingleses, nos pasaban cerca, nos tiraban con todo, porque ya estábamos prácticamente medio indefensos. Pero según cuentan los mismos ingleses, que las compañías de tiradores y los que estaban al frente le hicieron frente, que le costó tomar la montaña,
bueno, también con los apoyos que teníamos, que nosotros le damos, ¿cierto? Por artillería y todas esas cosas, mortero 106, 81 y otras armas que tira por arriba la propia tropa, ¿no? Eso ya estamos hablando del propio 14, 15 de junio, 13 de El junio. 14, nosotros nos replegamos el 14 de junio a las 2 de la tarde. Ya nos estábamos replegando de donde estábamos a un lugar que se llama Zapergil, que es un lugar montañoso también, que estaba una compañía, que el comandante dijo, bueno, nos vamos a hacer, replieguense allá y nos vamos a hacer fuerte allá. Y en ese momento llegan 3 helicópteros ingleses, que fue abatido, que ellos están dentro de la historia y los libros, que fue abatido por la tropa nuestra. 3 buques ingleses, 3 helicópteros. Y ustedes, ¿cómo es el regreso, no? Porque para Madryn el tema del regreso tiene un símbolo muy fuerte, ¿no? El famoso día que Madryn se quedó sin pan, así está descrito en la historia. De hecho, en este junio que se cumplen 40 años, va a haber una serie de actividades y seguramente van a venir ex combatientes de distintos puntos del país. ¿Cómo fue el regreso de ustedes? También llegaron hasta acá a Madryn, en el caso de ustedes, como estaban, llamémosle, cerca geográficamente, en virtud de que estaban en Tierra del Fuego, volvieron a Tierra del Fuego. ¿Cómo es el día después? Nosotros íbamos a venir en el Canberra, el que venía a Madryn, pero como no entraba todo porque venía repleto, íbamos a entrar a la mitad o algo así. El comandante trató de hablar con uno, con otro, para no desarmar el batallón. Entonces vinieron otra tropa y nosotros nos quedamos a esperar a otro medio de transporte, que fue el Bahía Paraíso en busca de hospital. Y de ahí fuimos a Puerto Belgrano. De Puerto Belgrano después volvimos para acá. Puerto Belgrano, para la gente que por ahí no conoce, cerca de Bahía Blanca. Cerca de ¿no? Bahía Blanca, sí. Y de allí volvieron para acá es... a Tierra del Fuego. Directamente a Tierra del Fuego. De ahí al Tierra del Fuego. La producción acá me sopla una pregunta que tiene que ver por ahí más con el análisis, más con lo general de la guerra, más allá de lo particular o la particular experiencia que tuvo usted. Y me consulta si tiene alguna opinión, algún análisis, alguna mención para hacer del rol de Estados Unidos y la OTAN, que después se repite tanto en otros conflictos bélicos, la OTAN que está tan en el centro ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí, yo te podía contestar de lo poco que puedo saber del tema, ¿no? Yo creo que Estados Unidos ya le dijo al comandante, a nuestro presidente, que ellos le iban a apoyar a Inglaterra. Eso era sabido. Sí. Le dijo que no tome Malvinas porque ellos iban a apoyar a Inglaterra. Y bueno, así recibieron apoyo prácticamente de todo, hasta de los chilenos. Los chilenos también les daban la información, lugar y todo para ir a atacarnos a nosotros, a los ingleses. Además, le daban información cuando salían del aeropuerto de Río Grande. Esa información usted, justamente en su rol particular vinculado a la comunicación, ¿la podía interceptar? ¿La podía oír, digamos? No, porque eso se maneja a nivel, ¿cómo se llama? En la base, me imagino. En la base general del conflicto. Nosotros éramos un porotito entre todos los otros, ¿no es cierto? Sí. Éramos... Era una célula que operaba ahí, local, digamos. Sí, local. Eso lo manejaban los alto mando y para allá, ¿no? ¿Y de la OTAN se hablaba, se mencionaba, era algo que se conocía o estaban tan inmersos en el combate que ni siquiera había tiempo o por lo menos después? Yo creo que nosotros sabíamos de que había mucho, que el Estados Unidos le daba información, sabíamos que los chilenos le daban información, estábamos informados de eso y sabíamos que pasaba eso. Es más, lo que yo comenté ahí también con los chicos era que la orden que teníamos nosotros de la toma hasta el tiempo que estaba era cuidar todo tipo de conducta con respecto a los civiles, o sea, mantener nunca acceder o hacer un maltrato con un civil o nada. Tanto es así que nosotros siempre nos dimos cuenta de que había infiltrados soldados ingleses dentro de los civiles, que cuando nos tiraba una luz de bengala, al rato hacían el reglaje. Después venían los bombarderos atrás. Se ve que le decía a cortar o alargar o derecha o izquierda, que me entendés, le iba corrigiendo. Sí. Siempre, cada vez que hacían los bombardeos para encontrar la posición, alguien le estaba diciendo, haciendo el reglaje. El reglaje quería decir corregir el tiro. Tiraba una bengala y de ahí empezaban todo. Y sin embargo,
siempre se guardó el respeto por los civiles y nunca no involucramos ahí. Usted está viviendo en Madrid ahora. Sí, hace 3 meses que vine. Hace 3 meses. Sí, pero vengo de visitas de mucho ya. Está bien, pero voy a este punto. Hasta entonces vivía en Tierra del Fuego. Sí. En función también de lo que decía Fabricio, ¿no? 40 años después, bueno, la presencia de la OTAN, seguramente tiene raíces mucho más difíciles de entender lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Que no creo que se simplifique en una guerra puntual o la ocupación de Rusia y Ucrania y una guerra, entre comillas, mano a mano entre Rusia y Ucrania, sino que tiene que ver también, o uno supone, con la redistribución, como sucede ante cualquier conflicto de estas características. Y muchos otra vez vuelven a posar los ojos en la Patagonia. De hecho, venimos de unas elecciones en Chile en donde el candidato que perdió puso otra vez arriba de la superficie el tema de la frontera, de ¿no? la frontera, de los límites de la Patagonia. Sí, es como que está en boga, y Malvinas no deja de ser en ese sentido un punto de enclave en esta geopolítica. ¿Hay algo de eso que nos pueda, desde su experiencia o desde su lectura, si es que está esa lectura, compartir en esta actualidad, en este 2022? Y con respecto a la frontera, siempre estábamos en el borde de todo, siempre estábamos con la permanente, no sé si decirte amenaza, pero siempre estamos, ¿no es cierto?, de que alguien está mirando a la Patagonia, que alguien se quiere apoderar. Y mientras que nosotros no tomemos la Fuerza Armada hoy está totalmente desmantelada. Uh-huh. Y a veces decimos, ¿para qué mantener una Fuerza Armada? Pero el pueblo que no tiene una Fuerza Armada es pueblo que cualquiera te quieren aprovechar. Y además, si no tenemos unas buenas relaciones permanentes geopolíticamente y no tenemos unas buenas relaciones con los países vecinos y todo eso, siempre estamos en peligro. Siempre estamos en peligro. Así que es lo que le puedo decir, ¿no? ¿Le gustaría compartirnos algo más? A mí se me ocurre preguntarle por las medallas que tiene colgando allí, que enseguida que lo vi me llamaron la atención. Identifico una, si no estoy equivocado, que es la que da el Congreso de la Nación, la del medio, sí, ¿no? A excombatientes. ¿Nos quiere contar un poquito de eso que tiene? Sí, yo le contaba a los chicos recién. A mí me dieron 2 medallas, uno de la unidad y otro el Congreso de la Nación que te da. Y el resto, yo tengo más medallas que nos dan las provincias por cada, por ejemplo, cuando se cumplió 40 años, cuando se cumplió 20 años de Malvinas, cada 10 años nos dan una medalla. Yo a veces me pongo algunas, como para agradecer también al pueblo que, ¿no es cierto?, nos otorgó esa medalla. A veces no el que tiene muchas medallas es más héroe que otro, no tiene nada que ver. No. Yo me pongo 2 medallas, la que es más importante, la que me dieron el Congreso y que me dieron que nos dieron a todos en general, ¿entendés? Y uso la medalla que nos da las provincias, a veces me lo coloco, o a veces lo cambio. ¿Y esa que tiene allí? Cuéntenos un poquito, porque además está mirando la gente que mira la transmisión vía YouTube. Esta creo ahí que lo puede ver. Esto nos dieron de Tierra del Fuego, ¿viste? Y yo que del Congreso. No lo veo bien ahí. Pero son de Tierra del Fuego que nos dieron por la cantidad de años. Cada tanto nos da, como les decía recién, en reconocimiento allá. Los civiles, la población de Tierra del Fuego son muy... a los veteranos lo tiene muy bien recibido porque ellos vivieron también la guerra. La cercanía, ¿no? La cercanía, sí. ellos vivieron tal cual, o sea, lo hacían apagar las luces a la noche, tenía que cerrar todas las ventanas, puertas con frazada para que no salga la iluminación hacia afuera. Terrible. Bueno, eso sucedió acá también. Sí. De hecho, sobre todo los que hoy son más grandes y estaban en la escuela primaria, recuerdan patente esos momentos, ¿no? Sí. En Madrid, en Comodoro Rivadavia, bueno, en distintos lugares de la provincia, por lo menos hablando de Chubut. Yo le hago la última cortita. ¿Hay algo que le gustaría que se cuente distinto de lo que se cuenta en Malvinas? ¿Hay alguna cosa que usted dice, esto no está bien contado, esto habría que recuperar cuando se recuerda a Malvinas, que a veces, como otras tantas fechas por ahí patrias, pasa a ser una efeméride? Claro. A mí, yo tengo...
Siempre tengo el dolor de el crucero Belgrano, porque yo navegué eso, no en el día del conflicto, pero casi los infantes marinas somos independientes de los navales y salimos de entrenamiento, de práctica en los buques para adaptarnos. Yo navegué bastante en el crucero Belgrano. Si bien no era mi fuerza, pero siempre me pongo a pensar, digo, pensar que lo hundieron en el medio del Atlántico y sin estar siendo parte de la guerra, fuera de las 200 millas de exclusión. Y hoy, ¿quién le está pidiendo que les rinda cuenta a los ingleses por el acto que han cometido? Porque es feo soportar un mar embravecido de 13 metros de altura de las olas, tirarse de arriba, sabés que te tirás y no sabés si vas a sobrevivir, después estar... Eso lo habrán pasado, yo siempre digo, lo habrán pasado mucho más mal que yo. O sea, hay cosas, viste, que te duele, aunque no esté ahí, te duele. Porque imagínate tener olas enormes y que te baleen ahí, te hundan el buque, es feísimo. Eso sí que habrán sufrido, pobre gente. Nosotros, bueno, sufrimos, pero estábamos en tierra y, ¿cómo te puedo decir? Como yo le decía, estoy pisando tierra. Claro. Pero ellos no, viste. Nosotros también lo hemos vivido mal por el frío, por todas esas cosas, por los bombardeos, por estar prisioneros en el aeropuerto y, por ejemplo, como nos pasó a nosotros, que pasábamos y teníamos que dejar todo, porque los ingleses hicieron un punto ahí, bueno, íbamos de prisioneros, teníamos que dejar armas, fusil, todo, casco, todo. Y bueno, intervino mucho la Cruz Roja, creo, yo siempre me acuerdo de la Cruz Roja porque intervino muchas cosas a favor nuestra. Aceptaron que nos cocinaran 2 veces en la judía, ¿viste? No sé si lo conocés, la judía, que es una especie, los ingleses lo veían como una cosa de arma, pero es la judía, ¿viste? Dice que preparan el chocolate, la Fuerza Armada, lo tienen todo. Y cuando prepararon, ese me quedó siempre en la conciencia, digo, ahí lo tomé a mal, o sea, no me gustó. Teníamos que servir la comida y no teníamos en qué. Se hizo la comida, pero no teníamos qué porque ya lo habíamos dejado todo. Llegó un momento de decir, buscar papel, un cartoncito para que te lo sirvan ahí. ¿Entendés? Y yo encontré una ojiva de un proyectil, todo oxidado, por supuesto, al mango. Lo pasé a un pasto y bueno, me serví ahí. El tema era comer porque estábamos 10 días todos prisioneros, ¿viste? Y aparte los ingleses nos llevaban al campo de donde estaba de combate a desarmar algunas cosas. Teníamos que ir un trecho largo, 10 kilómetros, ponerle del aeropuerto, de lejos, más de 10 kilómetros quizás. Y era un desgaste. Y eso me quedó, siempre me hace mal contar esa parte. No sé por qué. Y también un poco era el darse cuenta que por ahí la guerra había terminado, que no, que sí, uno se imaginaba otra cosa tal vez. Pero estábamos en un aeropuerto donde no había cobijo de nada. Claro. O sea, tiempo pelado, está bien, estamos en una guerra, nadie te va a decir, venite en un galponcito. Pero desarmamos el aeropuerto se había hecho con aluminio, los argentinos lo hicieron para aterrizaje, con aluminio desarmamos eso y rompíamos los JP1, los tanques de combustible, y lo poníamos así para soportar la lluvia o el frío, lo metíamos ahí abajo, ¿viste? Y la acción de comer de esa vez siempre me quedó en el recuerdo, no sé por qué, es como que la tengo, ¿viste? Creo que me dolió más eso que... A pesar de que uno la ha pasado mal, pero es una cosa que siempre... Indigno capaz, ¿no? Algo así como... Claro, es como no solamente en mi persona, sino en otro, buscando un cartoncito o ver cómo comer, porque tenés que comer, ¿viste? Lo que sea. Entonces eso en el recuerdo siempre lo tengo. No sé si está bien o está mal, pero es lo que me quedó, ¿viste? De Malvinas. Muchas gracias. Bueno, gracias por la visita, bienvenido. No, gracias. Bueno, seguramente nos encontraremos en otras fechas también. Muchas gracias y disculpe si por ahí no... No, por favor. Bueno, me voy a buscar mi nieta. Vamos. Qué mejor. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya ven. Ay, la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío.